La ciudad vibraba con el ritmo acelerado de una mañana cualquiera. El cielo, aún cubierto por una neblina suave, dejaba pasar tímidamente los primeros rayos de sol que se filtraban entre los altos edificios del centro. Autos, claxon, pasos apresurados, y en medio de todo ese caos urbano, una chica de cabello rojo fuego y mirada azul como el cielo despejado, avanzaba con un ramo de lirios blancos entre los brazos. Se llamaba Agnes, y aunque su andar era rápido, había en ella una serenidad que desentonaba con el mundo frenético a su alrededor. Trabajaba en una pequeña floristería familiar, ubicada en una esquina olvidada entre dos grandes avenidas. A pesar de su sencillez, el lugar tenía algo mágico. Las flores parecían más vivas allí, como si florecieran con los suspiros de Agnes. Su pasión por las flores no era solo laboral, era casi espiritual. Cada rosa, cada margarita, cada orquídea que pasaba por sus manos recibía un trato especial. Esa mañana, tenía una entrega importante, un pedido de último minuto para un evento elegante en un hotel 5 estrellas. El cliente era un nombre desconocido para ella, pero el encargo venía con una tarjeta marcada urgente. Agnes subió al autobús con el ramo cuidadosamente envuelto, ignorando las miradas de los pasajeros que quedaban prendados por su belleza natural. Había en ella algo hipnotizante. No era solo su cabello cobrizo que parecía arder bajo la luz del sol, ni sus ojos claros que capturaban el alma de quien los miraba. Era su aura tranquila, la forma en que observaba el mundo, con una mezcla de melancolía y esperanza. El hotel resplandecía con mármol importado, candelabros de cristal y empleados uniformados que se movían como piezas de ajedrez perfectamente coordinadas. Agnes, con su vestido sencillo y zapatos desgastados, desentonaba completamente, pero caminaba erguida, sin miedo, sosteniendo el ramo como si fuera un tesoro. Fue en ese instante, al girar una esquina del salón principal, que el destino decidió intervenir. Un hombre alto, de hombros firmes, cabello oscuro y una mirada verde profunda como los secretos del bosque, salió de uno de los ascensores mientras hablaba por teléfono. Iba distraído, con paso firme, como alguien acostumbrado a que el mundo se abra ante él. Agnes no lo vio venir. Él tampoco. El choque fue inevitable. El ramo cayó al suelo en cámara lenta, esparciendo los lirios sobre el mármol brillante. Agnes se agachó instintivamente para recogerlos, murmurando una disculpa. El hombre también lo hizo, y por un breve momento, sus rostros quedaron tan cerca que ambos contuvieron la respiración. No hubo palabras, solo un silencio lleno de electricidad, de reconocimiento inexplicable, como si algo muy antiguo acabara de despertarse entre ellos. Agnes se levantó rápidamente, ruborizada, evitando sus ojos. El hombre la miró un segundo más, intrigado por esa mezcla de humildad y fuerza que emanaba de ella. Luego, como si el mundo recordara que debía seguir girando, ambos retomaron sus caminos opuestos. Pero el corazón de Pedro, sí, era Pedro, el dueño del evento, el millonario enigmático que había mandado traer las flores sin saber que recibiría algo mucho más impactante, quedó alterado, no por el accidente, no por los lirios, sino por esa mujer que había aparecido de la nada, con aroma a primavera y mirada de invierno. Y aunque no sabía su nombre, ni de dónde venía, supo en ese instante que no sería la última vez que la vería. Déjale un like al video. Y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. La mañana siguiente amaneció con una brisa suave que acariciaba los cristales de la ciudad como una promesa silenciosa. Pedro, desde lo alto de su penthouse, contemplaba el horizonte con una taza de café en la mano, pero su mente no estaba en las cifras del mercado ni en las llamadas pendientes. Estaba en los ojos de una desconocida, en esa joven que había irrumpido en su rutina como una melodía en medio del silencio. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero su imagen, aquella cabellera roja cayendo sobre los hombros, ese azul profundo en la mirada que no había querido sostener la suya, lo perseguía como un eco. Mientras tanto,
En el otro extremo de la ciudad, Agnes ya estaba en la floristería. A pesar de su sonrisa, su mente también divagaba. El encuentro con aquel hombre misterioso había quedado grabado en su memoria como una pintura viva. No era por su apariencia, aunque era imposible ignorar su porte elegante, sus facciones marcadas, su presencia intensa, sino por la forma en que sus ojos hablaron por él. Fue solo un segundo, pero ese segundo pareció decir tanto. Ese día, sin planearlo, Pedro volvió al hotel donde había tenido lugar el evento. Era ilógico, no tenía razón para estar ahí, pero algo en su interior lo impulsaba. Caminó por el salón con la excusa de revisar los arreglos florales, los mismos que ya había aprobado la noche anterior. Fingió buscar detalles que corregir, pero lo único que buscaba era una razón para verla otra vez. Y como si el destino estuviera jugando con ellos, la floristería recibió una nueva solicitud. Un cliente habitual del hotel, encantado con las flores del día anterior, pidió un arreglo especial para su oficina. Agnes, sin dudarlo, tomó la tarea. Cuando llegó al hotel, caminó con paso firme, decidida a entregar el pedido y regresar rápidamente. No esperaba nada, no buscaba nada, pero al salir del ascensor, lo vio. Él estaba ahí, de pie, esperándola, o quizás solo de paso. Nadie podría asegurar si fue coincidencia o algo más profundo, pero sus miradas se encontraron una vez más. Esta vez no hubo accidente, no hubo flores en el suelo, solo dos almas que se reconocieron al instante. Los ojos de Pedro brillaron, como si se encendiera una chispa. Los de Agnes se suavizaron, como si se rendieran al instante. «Tú», susurró él, sin poder contener la palabra. Ella bajó la mirada, sonrojada, con una sonrisa tímida que apenas se atrevía a asomar. Pedro, recuperando la compostura, hizo un gesto cortés y se apartó para que ella pasara. No dijo nada más. No insistió. Solo la miró marcharse, sintiendo que algo en su pecho se apretaba con una mezcla de nostalgia y fascinación. Agnes, al salir del hotel, se apoyó por un segundo en la pared exterior. Su corazón latía con fuerza, como si algo acabara de cambiar para siempre. Sabía que lo volvería a ver. Lo sentía, lo temía, lo deseaba. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Dos corazones separados por mundos distintos, pero ya marcados por un mismo destino, empezaban a latir en sintonía. Y mientras la ciudad dormía, el universo preparaba silenciosamente el próximo encuentro que sellaría su inevitable unión. El reloj marcaba las 7 de la noche, cuando la ciudad comenzaba a apagarse lentamente, una luz a la vez. En la floristería de esquina, Agnes cerraba la última caja del día. Sus dedos estaban cubiertos de pequeñas manchas de polen, y su delantal tenía rastros de pétalos marchitos, pero su rostro guardaba una expresión serena, casi soñadora. A pesar del cansancio, había una luz nueva en sus ojos. Esa tarde había sentido que la vida le susurraba algo, algo que aún no lograba descifrar, pero que la llenaba de una emoción desconocida. Agnes vivía en un pequeño apartamento de un solo cuarto, con paredes delgadas que dejaban pasar la vida de los vecinos, risas, llantos, gritos y canciones viejas de la radio. A pesar de la humildad del lugar, había logrado convertirlo en un refugio cálido, lleno de plantas, libros usados y recuerdos guardados en frascos de cristal. Se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó junto a la ventana, mirando la calle iluminada por faroles. El vapor de la taza subía lento, como sus pensamientos. En otro punto de la ciudad, Pedro caminaba descalzo por el piso frío de su penthouse. A su alrededor, el lujo más exquisito, arte moderno en las paredes, muebles italianos, una vista panorámica de la ciudad desde una altura vertiginosa. Y sin embargo, todo se sentía vacío. El silencio de su hogar contrastaba con el bullicio del mundo, y en ese silencio, los pensamientos de Pedro tomaban forma. Desde el primer instante en que la vio, no había podido quitársela de la cabeza. Esa joven,
diferente a todas. Ni joyas, ni maquillaje, ni poses, solo verdad. Una belleza limpia, natural, y unos ojos que lo habían atravesado como cuchillas suaves. Pedro era un hombre acostumbrado a obtener lo que quería: negocios, reconocimiento, influencia. Pero lo que ahora deseaba no se compraba con dinero. Era algo más delicado, más íntimo. Y Taran, para su sorpresa, le daba miedo, porque ella representaba un mundo al que no pertenecía, un mundo que había olvidado, o tal vez nunca conocido. En su despacho, sobre el escritorio, descansaba la fotografía de un niño. El retrato estaba ligeramente escondido detrás de unos documentos. Pedro lo miró por unos segundos, como si dudara entre el presente y el pasado, y luego lo cubrió con una carpeta sin pensar. No era momento para revivir heridas. Mientras tanto, Agnes acariciaba las hojas de una planta que crecía tímidamente en una maceta de barro. Su madre le había enseñado que todo lo que se cuida con amor florece, incluso lo más pequeño. Era una enseñanza simple, pero la había guiado toda su vida. Pensó en él. No sabía su nombre. Solo sabía que tenía unos ojos que hablaban, un rostro serio que se ablandaba al verla, una presencia que aún la acompañaba como un perfume invisible. Intentó alejar esos pensamientos, recordándose que venía de otro mundo, uno donde ella no tenía lugar, y sin embargo, esa noche, bajo el mismo cielo, dos corazones latían en la misma frecuencia. Lejanos, distintos, pero ya inevitablemente conectados, como si algo más grande que ellos mismos los estuviera empujando el uno hacia el otro. Sugerencia. Podríamos insertar en la próxima parte pequeños flashbacks de Pedro, que nos den pistas sobre su secreto sin revelarlo completamente. También sería interesante comenzar a construir la figura de doña Isadora en la sombra, para que su aparición tenga más impacto. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios cuando Pedro abrió los ojos, mucho antes que su alarma sonara. No era habitual en él despertarse con esa sensación de inquietud, pero algo, una necesidad inexplicable, lo empujaba desde lo más profundo. Se vistió sin prisas, eligiendo un traje sobrio, pero elegante. No tenía reuniones, ningún compromiso urgente, pero decidió salir. Mientras bajaba por el ascensor de cristal de su edificio, contempló la ciudad bajo una nueva luz. Aquella jungla de concreto que tantas veces lo había hecho sentir poderoso, ahora le parecía desprovista de sentido. Se preguntó cuándo fue la última vez que había hecho algo sin planificación, sin un motivo lógico. No lo recordaba, pero esta vez sí sabía lo que lo movía. La imagen de una mujer de ojos azules y cabello como el fuego. Agnes, por su parte, llegó temprano a la floristería. Encendió las luces, acomodó los baldes con flores frescas del mercado e inhaló profundamente el aroma de jazmines recién abiertos. Cada flor tenía su historia, pensaba ella, pero los lirios, esos que había entregado en el hotel, ahora le recordaban algo más que belleza, le recordaban a él. No sabía si volvería a verlo, y en su interior no quería admitir cuánto lo deseaba. A media mañana, el sonido de la campanilla en la entrada del local rompió el silencio. Agnes giró con el corazón acelerado sin saber por qué. Entró un hombre. No era Pedro. Era un cliente habitual, pero esa reacción involuntaria la dejó desconcertada. ¿En qué momento había permitido que un desconocido invadiera así sus pensamientos? En otra parte de la ciudad, Pedro dio vueltas sin rumbo con su coche por las calles del centro. Pasó 2 veces frente al hotel del evento, una tercera frente a la floristería, sin detenerse, como si temiera que verla de nuevo rompiera algo que aún no sabía cómo nombrar. Finalmente, decidió entrar. La floristería olía a lavanda y gardenias. El contraste entre el exterior agitado y la calma del interior era casi abrumador. Agnes, que en ese momento acomodaba un ramo de peonías, sintió una corriente eléctrica recorrer su espalda antes incluso de levantar la vista. Lo supo. Estaba ahí.
Pedro cruzó el umbral con pasos firmes, pero el corazón latiéndole con fuerza. Sus ojos la buscaron y la encontraron al instante. Agnes levantó la cabeza y lo miró. Por un segundo, el mundo volvió a detenerse. Esta vez, él sonrió. «Hola», dijo en un tono suave, como quien no quiere espantar a un sueño. Ella, por reflejo, también sonrió, aunque sus mejillas se tiñeron de rosa. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con voz tenue, mientras colocaba con cuidado una flor en su sitio, como si buscara aferrarse a la rutina. Pedro fingió observar las flores del mostrador, pero no veía nada. Solo la sentía a ella. «Quisiera un ramo. Algo sencillo, pero especial», dijo, sin apartar los ojos de su rostro. Agnes asintió, bajando la mirada. Sus manos, que tantas veces habían compuesto arreglos sin pensar, ahora temblaban ligeramente. Eligió unas margaritas, un par de girasoles, lavanda y una flor silvestre que apenas se abría. Mientras envolvía el ramo, Pedro la observaba en silencio. Había algo hipnótico en su manera de moverse, de cuidar cada detalle como si fuera sagrado. No era solo belleza, era alma. Al entregarle el ramo, sus dedos se rozaron brevemente. Un contacto mínimo, pero suficiente para hacerlos estremecer. «Gracias», murmuró Pedro, con una sonrisa genuina, casi tímida. «De nada», respondió Agnes, apenas audiblemente, sin atreverse a sostenerle la mirada. Él salió del local sin mirar atrás. No lo necesitaba. Ya sabía que volvería. Agnes, al quedarse sola, apoyó las manos sobre el mostrador y cerró los ojos por un instante. No era una ilusión. Él existía. Y el destino, terco, parecía haber decidido unir sus caminos, aunque ellos aún no supieran para qué. Esa noche, mientras la ciudad se cubría de sombras, Pedro volvió a mirar la fotografía del niño en su despacho. Esta vez no la ocultó. La observó durante minutos, como si buscara en esos ojos infantiles alguna respuesta que aún no tenía. Y lejos de ahí, en su pequeño apartamento, Agnes regaba su planta más antigua, aquella que había sobrevivido a inviernos y sequías. A veces, pensaba, las cosas más hermosas florecen cuando menos se espera. La mañana se abría paso con un cielo limpio, sin nubes, como si el universo entero hubiera decidido regalar un día perfecto a la ciudad. Pedro se encontraba sentado en su oficina, frente a una ventana enorme que ofrecía una vista de postal. Tenía papeles importantes sobre la mesa, contratos que aguardaban su firma, llamadas que debía devolver. Pero nada de eso lograba capturar su atención. Lo único que ocupaba su mente era ella, Agnes. Desde su visita a la floristería, algo dentro de él se había encendido. No era deseo fugaz ni una simple curiosidad. Era una inquietud que le calaba los huesos. Había sentido paz en su presencia, una calma que lo alejaba del vértigo de su vida habitual. Y por primera vez en años, Pedro deseaba dejarse llevar por algo no planeado, no calculado, no negociado. Tomó su teléfono celular y, sin pensarlo demasiado, marcó el número de la floristería. Una voz femenina contestó, suave, pero firme. No era ella. Pidió hablar con Agnes. Hubo un breve silencio. Luego, la reconoció. «¿Hola?», dijo la voz al otro lado, con cierta sorpresa. Pedro dudó un segundo, luego sonrió para sí mismo. «Hola. Soy el cliente del ramo especial», dijo con tono ligero. Ella no respondió de inmediato. Pedro imaginó su rostro, ese leve rubor que parecía teñirla cada vez que lo veía. «Sí. Claro. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Podrías salir un momento? Me gustaría invitarte a un café». Del otro lado del auricular, Agnes apretó los dedos alrededor del teléfono. No era el tipo de mujer que se dejaba llevar por impulsos. Había aprendido a proteger su corazón con capas de prudencia y silencio. Pero algo en aquella voz la desarmaba. Apenas 20 minutos después, se encontraban frente a frente en una cafetería modesta, en una esquina tranquila del barrio.
No era uno de esos lugares lujosos donde Pedro solía cerrar tratos millonarios. Era simple, cálido, con mesas de madera gastada y aroma a pan recién horneado. Agnes llegó puntual, con un vestido azul marino que hacía brillar aún más sus óleos celestes. Pedro, al verla, sintió que el tiempo se ralentizaba otra vez. Se levantó con cortesía, le retiró la silla, y ambos se sentaron con una mezcla de nerviosismo y anticipación. No sabían por dónde comenzar. Había tanto que no sabían del otro, y al mismo tiempo, una extraña familiaridad los envolvía. Agnes habló primero, preguntándole si siempre compraba flores sin razón aparente. Pedro rió suavemente y admitió que no, que ella había sido la excepción. Ella bajó la mirada, sonriendo, y él aprovechó para observarla con más calma. No era solo su belleza exterior, que era evidente, sino la manera en que habitaba el silencio, como si no necesitara llenarlo para ser inolvidable. Ella le contó, sin demasiados detalles, que trabajaba en la floristería desde muy joven, que su madre le había enseñado el amor por las plantas, y que eso la había salvado de muchas cosas. No mencionó que había crecido sola, ni que había renunciado a estudiar para cuidar de una abuela enferma. Guardó esas verdades, como quien no quiere que la compasión le robe la dignidad. Pedro, por su parte, evitó hablar de su fortuna. Dijo que trabajaba en inversiones, que su vida era complicada y llena de compromisos. No habló de doña Isadora, ni de los hilos invisibles que ella aún movía en su vida. Tampoco mencionó la fotografía del niño. Había verdades que aún no estaban listas para ver la luz. Sin embargo, a pesar de las omisiones, se sintieron más cerca. Había algo puro en aquella conversación. Risas tímidas, miradas largas, una complicidad nueva que comenzaba a brotar. Cuando salieron del café, el sol ya bajaba suavemente hacia el oeste. Pedro la acompañó hasta la floristería. Caminaron en silencio, pero no era incómodo. Era un silencio que hablaba. Al llegar a la puerta, Agnes se detuvo y lo miró. «Gracias, por el café». Pedro respondió con una sonrisa sincera. «Gracias a ti, por existir». Ella bajó la mirada, con el corazón latiendo en desorden. Él se alejó caminando, sin mirar atrás, pero con una sensación diferente, como si, por fin, algo en su vida comenzara a tener sentido más allá del éxito. Desde la ventana del segundo piso de una casa cercana, unos ojos oscuros observaban la escena con recelo. Era una mujer de rostro elegante, mirada dura y labios tensos, doña Isadora. Había seguido discretamente a su hijo después de escuchar una conversación telefónica a medias. Lo había hecho sin culpa, como quien siente que tiene el deber de proteger lo que le pertenece. ¿Una florista?, murmuró con desdén, cruzando los brazos. No lo permitiré, y con esa frase, el destino decidió añadir un nuevo ingrediente a la historia: el conflicto. Era sábado por la tarde y la ciudad se sentía menos frenética, como si el tiempo decidiera tomarse un respiro. El sol bajaba lentamente, bañando los edificios con una luz dorada que parecía suavizarlo todo. Entre las calles adoquinadas de una colonia antigua, caminaba Agnes, con un vestido sencillo color marfil y una chaqueta ligera que apenas la protegía del viento fresco. Llevaba en las manos una pequeña bolsa de tela y en el corazón una mezcla de nerviosismo y expectativa que no lograba controlar. Había aceptado la invitación de Pedro. No era una cita formal. Él le había dicho simplemente: «¿Te gustaría caminar conmigo un rato?». Nada más, nada complicado. Y con esas palabras, tan simples y tan sinceras, la convenció. Agnes nunca había salido con alguien como él. Era un hombre que imponía con su presencia, que parecía moverse por el mundo con una seguridad que ella nunca tuvo, pero que, al mirarla, bajaba la guardia. Y eso la desarmaba. Pedro la esperaba en un parque de esculturas moderno, uno de esos rincones escondidos entre edificios de lujo, donde el arte convivía con el silencio y el concreto. Estaba recargado contra un árbol,
sin su habitual traje. Llevaba una camisa blanca remangada y unos pantalones grises. El blazer, cuidadosamente doblado, descansaba sobre una banca cercana. Al verla llegar, su mirada se iluminó, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin esfuerzo. «Llegaste», dijo con una voz cálida, sincera. «No me gusta llegar tarde», respondió ella, bajando la vista por un instante, antes de levantarla con una pequeña sonrisa. Caminaron entre esculturas, sin prisa, rodeados de árboles que mecían sus hojas suavemente. La conversación fluyó sin esfuerzo. Pedro preguntaba por flores, por significados, por nombres que nunca había oído. Agnes hablaba con pasión, como si cada flor fuera una historia que merecía ser contada. Él la escuchaba, fascinado no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había una ternura en su forma de hablar, una verdad que no podía ser fingida. Después de un rato, entraron a una cafetería discreta, de esas que no necesitan anuncios para estar llenas de alma. Las paredes eran de ladrillo. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, y las mesas de madera gastada parecían haber escuchado miles de conversaciones íntimas. Agnes pidió un té de hibisco. Pedro, un espresso doble. Mientras esperaban, él recibió una llamada. Se levantó para contestar, y desde donde estaba sentada, Agnes pudo ver su reflejo en una ventana cercana. Su expresión cambió al instante. «No, mamá, estoy ocupado. Sí, con alguien. No creo que debas meterte en esto». La palabra mamá quedó rebotando en la mente de Agnes como un eco. Era un tono de voz tenso, casi defensivo. Volvió a bajar la mirada. Fingió no haber oído nada. Pero una inquietud comenzó a nacer dentro de ella. Pedro regresó a la mesa y retomaron la charla como si nada. Hablaron de libros, de la ciudad, de los lugares que les gustaría conocer, pero Agnes ya no estaba del todo presente. La curiosidad, el instinto, comenzaban a despertarse. Al llegar a casa esa noche, en su pequeño departamento lleno de plantas y libros usados, Agnes encendió su vieja laptop. No lo pensó mucho. Escribió en el buscador: Pedro Villarreal. Los resultados aparecieron de inmediato. Fotografías en revistas financieras, entrevistas en eventos de gala, noticias sobre adquisiciones millonarias, apariciones con figuras políticas. Un nombre que se repetía con frecuencia: Grupo Villarreal Internacional. Y uno que le llamó particularmente la atención: Isadora Villarreal, presidenta honoraria, empresaria filantrópica, matriarca del Emporio. Agnes se quedó inmóvil frente a la pantalla. No era solo un hombre adinerado. Era parte de una de las familias más poderosas del país. Sintió que el aire le faltaba. Miró a su alrededor. Su sala modesta, las macetas en el alféizar, las cortinas viejas que había remendado ella misma. La diferencia entre sus mundos era abismal. ¿Qué hacía él buscándola? ¿Por qué ella? Al día siguiente, Pedro apareció en la floristería con una flor en la mano, una dalia blanca. No llevaba traje, tampoco chofer ni guardaespaldas, solo su presencia, intensa pero serena, como si supiera que debía mostrarse sin adornos. Agnes lo recibió con una sonrisa leve, distinta a las anteriores. Una sonrisa que ya sabía más de lo que decía. No lo saludó con palabras, pero su mirada lo interrogaba. Pedro, sin rodeos, habló. «Ayer buscaste mi nombre, ¿verdad?» Ella asintió con franqueza. «Tenía curiosidad», admitió. «No te pareces a los clientes habituales». Pedro sonrió con tristeza. «Lo que encontraste es verdad. Pero no es todo. Ese no soy yo del todo». Agnes lo miró con atención. «Entonces, ¿quién eres?» Pedro bajó la vista por un momento, y al volver a mirarla, su voz salió más baja, más vulnerable. «Estoy intentando descubrirlo, desde que te conocí». Y con esa confesión, sincera como una herida abierta,
Agnes entendió que él también estaba perdido de alguna manera, que a pesar del dinero, del poder, de la imagen perfecta, Pedro era humano, y estaba tan desconcertado por lo que sentía como ella. La ciudad amanecía cubierta por una neblina tenue que se deslizaba entre los edificios altos como un susurro. Era una mañana de domingo silenciosa, lenta, casi suspendida en el tiempo. En la floristería, Agnes acomodaba tulipanes recién llegados del mercado. Sus movimientos eran delicados, pero su mente estaba distante. Desde aquella última conversación con Pedro, una sensación nueva se había instalado en su pecho. Una mezcla de emoción e incertidumbre. Había algo en él que la atraía con fuerza. No solo su físico ni su inteligencia. Era su vulnerabilidad escondida detrás de una fachada impecable. Ese deseo silencioso de ser entendido, de ser visto por quien realmente era. Pero también había algo que no terminaba de encajar. Un muro invisible, umbral que él no dejaba cruzar. Mientras ella envolvía un ramo, la campanilla de la puerta sonó con su característico tintineo. Alzó la vista y lo vio. Pedro, puntual como siempre, pero esta vez con el ceño ligeramente fruncido. Traía en la mano una bolsa pequeña, un presente. «Buenos días», dijo con una sonrisa débil. «Buenos días», respondió Agnes, dejando las flores sobre la mesa. Él se acercó con paso lento, como si dudara de sí mismo. «Te traje algo. Es una tontería», dijo, extendiéndole la bolsa. Dentro había un pequeño libro de botánica antigua, con ilustraciones hechas a mano. Agnes lo abrió y su expresión se suavizó al instante. Era hermoso, detallado, delicado. Se notaba que no lo había comprado por compromiso. Él había pensado en ella. «Gracias. Es precioso». Pedro se sentó frente a ella, en la mesa de trabajo. Había algo en su mirada, un peso. Agnes lo sintió de inmediato. «¿Todo bien?» Pedro desvió los ojos un segundo, luego la miró de nuevo. «Mi madre quiere que te conozca». Agnes parpadeó sorprendida. No era la noticia que esperaba. «¿Tu madre?» «Sí. Le hablé de ti. No todo, pero…» Hizo una pausa breve. «Quiere verte, y cuando mi madre quiere algo, no suele aceptar un no como respuesta». Hubo un silencio denso entre ellos. Agnes pensó en todas las cosas que había leído sobre doña Isadora Villarreal, una mujer de hierro, famosa por su carácter inflexible y su desprecio por todo lo que no perteneciera a su mundo. Y ahora, esa mujer quería verla. «¿Y tú quieres que la conozca?», preguntó Agnes sin levantar la voz, pero con firmeza. Pedro respiró hondo, como si no supiera cómo responder. «No lo sé. Quiero que te respete, que entienda que tú, no eres una aventura. Pero también sé cómo es, y tengo miedo de lo que pueda hacer». Agnes asintió, sin juzgarlo. Pero en su interior, algo se quebró. No por la madre, sino por él. Porque por primera vez, Pedro parecía no defenderla. Él se marchó poco después, dejando una nube de incertidumbre en el aire. Agnes se quedó sola, hojeando el libro que acababa de recibir. Las páginas eran hermosas, sí, pero no podían evitar el peso que había quedado en el ambiente. Más tarde ese mismo día, en un salón elegante, rodeado de vitrales antiguos y aromas a jazmín artificial, doña Isadora recibía a su círculo íntimo de amistades. Llevaba un vestido de lino beige, un collar de perlas gruesas y el cabello recogido con precisión quirúrgica. En su rostro, ni una sola arruga fuera de lugar. Observaba una fotografía enmarcada sobre la mesa. Pedro, en una entrega de premios, con una sonrisa falsa, posando junto a inversionistas internacionales. «Ya se lo dije. No es posible que una cualquiera se acerque a mi hijo», murmuró, casi para sí misma. Una mujer a su lado, vestida con igual elegancia, arqueó una ceja. «¿Y quién es ella?» «Una florista», respondió Isadora con un dejo de desprecio en la voz. «Una muchacha humilde. Ni educación universitaria tiene. ¿Te imaginas el escándalo? ¿Y qué vas a hacer?»
Isadora se levantó con elegancia, caminó hacia el ventanal y contempló la ciudad como si le perteneciera. Investigarla. Saber de dónde viene, quién es, qué oculta, y si hay algo que usar en su contra, lo voy a encontrar. Mientras tanto, en el apartamento de Agnes, una vieja amiga, Lucía, se sentaba en el sofá mientras tomaban un café. ¿Estás segura de esto, Agnes? No quiero verte salir lastimada, dijo Lucía, con un gesto protector. Yo tampoco quiero salir lastimada, respondió Agnes, mirando por la ventana. Pero tampoco quiero quedarme con la duda de lo que pudo ser. Lucía suspiró. La conocía desde la infancia. Sabía que detrás de esa mirada tranquila había una tormenta que apenas comenzaba a formarse. Solo prométeme una cosa, añadió. Si él no te defiende, si te hace sentir menos, aléjate. Agnes no respondió, porque, en el fondo, ya lo había sentido. Esa pequeña decepción que dolía más de lo que debía. Y así, mientras el sol caía y la ciudad encendía sus luces, dos mundos comenzaban a sacudirse. Uno hecho de flores, silencio y verdades simples. El otro, de secretos, poder e apariencias impecables. Entre ambos, un amor naciente, amenazado por fuerzas que aún no mostraban todo su rostro. El cielo sobre la ciudad amanecía gris, espeso, como si el clima supiera lo que estaba por venir. Una tormenta se avecinaba, pero no era una tormenta de lluvia ni de viento. Era otra, más silenciosa, más afilada, la que se desata cuando dos mundos opuestos se tocan y el orgullo se siente amenazado. Desde temprano, Agnes se preparaba con el corazón encogido. Pedro le había llamado la noche anterior para confirmar la visita a casa de su madre. No fue una invitación amorosa, fue un aviso tenso, como si él mismo no estuviera seguro de lo que hacía. Pero Agnes, con la valentía serena que siempre la había definido, aceptó, no por orgullo, sino por dignidad. No iba a esconderse, sabía quién era, de dónde venía y lo que valía. Eligió un vestido sencillo, color durazno claro, con un suéter de punto que le cubría los hombros. No usó joyas, ni maquillaje cargado. Solo un par de aretes pequeños y un poco de brillo en los labios. No era un disfraz. Era ella misma, en su versión más honesta. Peinó su cabello con esmero, pero lo dejó suelto, como siempre. Pedro la recogió con su coche negro, elegante y silencioso. Durante el trayecto, apenas hablaron. Él estaba tenso, con la mandíbula apretada y la mirada fija al frente. Agnes lo observó de reojo. Su porte seguía siendo impecable, pero sus ojos delataban una batalla interna. No estaban juntos en ese momento. Estaban cada uno con sus propios pensamientos, como dos islas que sabían que iban a chocar. Llegaron a una casa imponente, una mansión de arquitectura clásica, con columnas blancas, jardines perfectamente cuidados y una fuente que burbujeaba con una elegancia casi teatral. Era la clase de lugar que parecía diseñado para intimidar. Una mujer los esperaba en la puerta, como una figura esculpida en mármol. Alta, delgada, con un vestido de lino color marfil, el cabello recogido con precisión y un collar de perlas que caía sobre su pecho como si fuera parte de su piel. Sus ojos, oscuros y fríos, se posaron sobre Agnes con una mirada que la recorrió de pies a cabeza sin moverse un milímetro. «Así que tú eres Agnes», dijo, sin suavidad, sin sonreír. Agnes mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Mucho gusto, señora Villarreal», respondió con educación y voz firme. Isadora no contestó. Se dio media vuelta y caminó hacia el salón principal. Pedro y Agnes la siguieron. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Lámparas de cristal, alfombras persas, arte original en cada rincón. Pero el frío no venía del mármol ni del aire acondicionado. Venía de la atmósfera misma, cargada de juicio. Durante los primeros minutos, la conversación fue forzada.
Isadora preguntó poco y comentó menos. Solo observaba, estudiaba, analizaba. Agnes, por su parte, respondió con serenidad. No se sobrevendía, no intentaba impresionar. Hablaba de su trabajo, de su familia, de su amor por las flores. Cada palabra salía con claridad, como pétalos en el aire. Hasta que, en un momento de aparente casualidad, Isadora soltó la primera puñalada. Dime, Agnes, ¿alguna vez imaginaste estar en un lugar como este, con gente como nosotros? Pedro levantó la vista, sorprendido, pero Agnes fue más rápida. No, señora, nunca lo imaginé. Pero tampoco imaginé que mi trabajo, mis valores y mi dignidad fueran menos que los de nadie. Y sin embargo, aquí estoy. Isadora no dijo nada. Sonrió levemente, con los labios, pero no con los ojos. Eres valiente, lo reconozco, pero la valentía no abre puertas, ni mantiene matrimonios. Pedro apretó los puños, pero antes de hablar, Agnes se puso de pie. Yo no vine aquí a buscar aprobación, señora Villarreal. Vine porque respeto a su hijo. Si usted no me quiere en su casa, puedo irme ahora mismo. Pero le aseguro que no vine a pedir permiso para quererlo. El silencio se hizo tan denso que el sonido del reloj de péndulo en la sala pareció un trueno. Pedro se levantó también, caminó hacia Agnes y la tomó suavemente de la mano. Vámonos. Isadora no intentó detenerlos, solo los miró irse con el mismo gesto de siempre, como quien observa una tormenta sabiendo que pasará, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. No era derrota, era promesa, promesa de interferencia, de venganza, de control. De regreso al coche, Pedro no dijo nada por varios minutos. Luego, finalmente, habló con voz baja. Lo siento, no debía haberte llevado. Agnes lo miró con ternura, aunque por dentro aún temblaba. Sí, debías. Era necesario. Esa noche, Agnes llegó a casa extenuada, pero entera. Había enfrentado algo que muchas no se atreven. E embora soubesse que aquilo era apenas o começo, também compreendia que havia dentro dela uma força que nem mesmo ela sabia que existia. E em outro rincão de la ciudad, Doña Isadora hacía una llamada en voz baja. Siga investigando. Quiero todo. Familia, cuentas, pasado, todo. Esa chica no va a destruir lo que construí. La ciudad se vestía de gala esa noche. Las avenidas principales estaban adornadas con luces cálidas. Los edificios más emblemáticos proyectaban destellos dorados, y los autos de lujo desfilaban rumbo al evento más exclusivo del mes. La gala benéfica organizada por el Grupo Villarreal Internacional, en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Era una noche de apariencias, de discursos vacíos, de sonrisas estudiadas y vestidos hechos a medida. Un escenario perfecto para mostrar poder y para poner a prueba el corazón. Pedro, de pie frente al ventanal de su habitación, ajustaba el nudo de su corbata con los dedos tensos. El traje negro caía sobre él con una perfección casi escultural, pero sus pensamientos no estaban en la imagen que proyectaba. Estaban en ella. Agnes. Sabía que llevarla a esa gala era un riesgo, un desafío público, pero también era una declaración, y ya no estaba dispuesto a esconder lo que sentía. Horas antes, al llegar a la floristería, Pedro había entrado sin previo aviso, con una mirada firme y un vestido envuelto en una caja de satén en la mano. Agnes lo miró confundida. ¿Qué es eso? Una invitación, dijo él. Esta noche, quiero que vengas conmigo. Ella dudó. Recordaba muy bien los ojos de doña Isadora, y sabía que en ese evento habría decenas de rostros iguales, fríos, inquisidores, venenosos. Pedro, ese no es mi mundo. Lo será si tú quieres. No voy a pedirte que te adaptes. Solo quiero que estés a mi lado. Agnes tomó la caja, aún sin saber si estaba aceptando un regalo o cruzando un umbral sin retorno. Ahora, frente al espejo de su casa, Agnes se alisaba el vestido. Era color esmeralda,
con una caída suave, de tela ligera, que realzaba la delicadeza de sus hombros y el tono pálido de su piel. Se veía distinta, no por el vestido, sino por la expresión en su rostro, serena pero decidida. Era la misma florista humilde, pero también era una mujer que había empezado a amar. Al llegar al hotel, el aire cambió. Las miradas comenzaron a girar hacia ellos como cuchillas invisibles. Murmullos, sonrisas forzadas, gestos de sorpresa. Nadie esperaba ver a Pedro Villarreal, el empresario intocable, el heredero dorado, tomado de la mano de una mujer común, sin apellido ruidoso, sin fortuna heredada. Agnes mantuvo la cabeza alta, aunque cada paso era un acto de coraje. El lugar estaba lleno de vestidos de diseñador, perfumes intensos y risas huecas. Las paredes parecían brillar con un lujo que asfixiaba. Doña Isadora los vio desde lejos. Permaneció en su círculo de amistades, pero no tardó en enviar un mensaje sutil. Una mujer alta, delgada, de sonrisa afilada, se acercó a ellos con una copa de champán en la mano y una mirada como hielo. «Pedro, qué sorpresa. Y esta debe ser...» «Agnes», respondió él sin titubear. «Mi pareja». La mujer alzó las cejas. «Encantada. Me sorprende no haberla visto antes, en ningún evento importante». Agnes sonrió sin agresividad, probablemente porque no suelo asistir a eventos que requieren máscaras. El comentario quedó suspendido unos segundos en el aire. Pedro apenas pudo contener una sonrisa. La mujer, desconcertada, se retiró con una excusa educada, pero no fue la única. A lo largo de la noche, Agnes fue rodeada de miradas, preguntas disfrazadas de cortesía, comparaciones soterradas y pequeños comentarios disfrazados de elogios, como si la estuvieran examinando, midiendo, diseccionando. Y sin embargo, cada vez que Pedro la miraba, ella recuperaba el aliento. Él no la soltaba, no la dejaba sola. Cada palabra que dirigía a los demás, cada gesto, cada presentación, la incluía a ella. La mostraba como parte de su vida, como una elección. Más tarde, en medio del discurso de doña Isadora sobre la filantropía y el legado familiar, Agnes sintió una punzada en el estómago. No por las palabras, vacías, calculadas, sino por el tono, por la forma en que aquella mujer hablaba del linaje, como si se tratara de una sangre sagrada que no debía contaminarse. Pedro notó su incomodidad. Al terminar el discurso, se inclinó hacia ella y murmuró: «¿Quieres que nos vayamos?». Agnes lo miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza. «No, aún no. Quiero terminar lo que empecé». Después de la cena, mientras los invitados se movían hacia el salón de baile, Agnes se retiró unos minutos al jardín del hotel. Necesitaba aire, luz natural, silencio. Y allí, entre fuentes y bugambilias, se sintió ella misma otra vez. Pedro la encontró unos minutos después. La observó sin que ella lo notara, y en ese momento, la vio como nunca antes. Sola, sencilla, y aún así deslumbrante, no por el vestido, no por el maquillaje, por la verdad que llevaba dentro, por su dignidad, intacta a pesar de todo. Se acercó sin hacer ruido, le ofreció la mano, y ella la tomó. «Gracias», dijo él. «¿Por qué? Por no rendirte». Agnes sonrió. No era una sonrisa de cuento de hadas. Era real, herida, pero firme. La lluvia caía como un suspiro sobre la ciudad. No era una tormenta agresiva, sino una de esas lloviznas finas y persistentes que parecen limpiar el aire y ablandar los corazones. Era un atardecer de cielo gris y calles mojadas, de luces reflejadas en los charcos, de paraguas que se abrían como flores sombrías en medio del concreto. Agnes cerraba la floristería más tarde de lo habitual. Las manos le olían a gardenia y a tierra húmeda. Había tenido un día lleno de pedidos y no había visto a Pedro desde la noche de la gala. Desde entonces, se había mantenido en silencio, no por orgullo, sino por necesidad. Necesitaba procesar lo vivido.
las miradas, las palabras disfrazadas de cortesía, la presión del ambiente que la empujaba a sentir que no pertenecía, pero también el modo en que Pedro la sostuvo, la miró, la defendió. Eso la había marcado más que todo lo demás. Mientras cerraba la puerta de la tienda, una figura conocida la esperaba bajo un paraguas negro. Alto, elegante, con el abrigo empapado y los ojos fijos en ella como si el mundo se hubiera detenido. Pedro no dijo nada al principio, solo la observó, como si necesitara asegurarse de que aún estaba ahí, de que aún podía sostenerla con los ojos. Agnes lo miró sorprendida. ¿Estás bien?, preguntó con la voz baja, suave como la lluvia. Pedro asintió. Sí, pero no lo estaré, hasta que tú me digas que también lo estás. Ella se quedó en silencio. Bajó la mirada por un instante. Luego, sin decir más, abrió la puerta nuevamente y lo invitó a entrar. Dentro, el aroma de las flores era más fuerte que nunca. Parecía envolverlos en un refugio de calma y ternura. Pedro se quitó el abrigo y lo dejó en el perchero. Caminó hacia el centro del local, donde una mesa de madera servía como estación de trabajo. Agnes encendió una lámpara tenue y la floristería se llenó de una luz cálida, casi mágica. Pedro la miró con una intensidad que solo había mostrado en momentos de profunda verdad. He estado pensando en todo, en lo que vivimos, en lo que enfrentamos, en lo que vendrá. Hizo una pausa, como si midiera cada palabra, y solo llego a una conclusión. No quiero pasar un solo día más sin saber que estás a mi lado, que estás conmigo, en lo bueno y en lo malo. Agnes lo miró, sin entender del todo. Había en sus palabras una emoción que crecía como una ola, acercándose lenta pero imparable. Pedro se arrodilló. Sí, se arrodilló en medio del taller de flores, con las manos ligeramente temblorosas, y sacó del bolsillo interior del abrigo una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, brilló una sortija sencilla pero delicada, con una piedra ovalada engarzada en plata. Agnes, dijo, con la voz apenas contenida. No quiero seguir viviendo entre dudas ni entre miedos. No quiero que nuestro amor dependa de la aprobación de nadie. Te amo. Te amo desde el día que vi caer tus lirios sobre el mármol de aquel hotel. Y si me dejas, quiero construir una vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Agnes sintió cómo el mundo se hacía pequeño, como si solo quedaran sus latidos y las palabras de él. Nadie la había mirado así. Nadie la había hecho sentir tan vista, tan amada, tan protegida, sin condiciones. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de amor acumulado, de esperanza. Sí, susurró, con una sonrisa temblorosa. Sí, Pedro, me casaría contigo 1 y 1000 veces. Él se levantó, la abrazó fuerte, como si temiera que el universo se la quitara en cualquier segundo. Entre las flores, la lluvia y el calor de aquel instante, sellaron su promesa con un beso largo, lento, lleno de esa ternura que solo conocen los que han sufrido para amar. Esa noche, Pedro no regresó a su penthouse. Se quedó con ella, en el sofá viejo de su departamento, tomando té de manzanilla, riendo por tonterías, acariciando sus manos. Había algo en esa simplicidad que lo llenaba más que todos los eventos, cifras e títulos do mundo. Pero en otra parte de la ciudad, las sombras se movían. Doña Isadora, sentada en su despacho, leía un informe. No decía nada, solo leía, página tras página, hasta que llegó a una hoja en particular. Allí, un nombre le hizo fruncir el ceño, luego otro, luego una fecha. Cerró la carpeta con fuerza y dijo en voz baja, casi como una sentencia. Así que este es el secreto que guarda tu familia, Agnes. Interesante. La felicidad es un suspiro breve entre dos tempestades. Y aquella semana, después del compromiso, todo parecía flotar en ese pequeño instante de ilusión suspendida. Pedro y Agnes caminaban por la ciudad tomados de la mano, sin ocultarse, sin temor,
Por primera vez, ella sentía que el amor podía más que el miedo. Y él, que el poder no servía de nada si no se usaba para proteger a quien se ama. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. La noticia de su compromiso no tardó en recorrer los círculos sociales. Algunos medios lo celebraron como un acto de rebeldía romántica. Otros lo criticaron con veneno elegante, pero ninguno pudo ignorarlo. Pedro Villarreal, el heredero, se casaría con una florista. Una mujer sin apellido de renombre, sin fortuna, sin linaje. Agnes intentava não ler nada. Seguia trabalhando na floricultura com a mesma entrega de sempre, entre margaridas e girassóis. Mas agora, clientes tiravam fotos dela às escondidas. Jornalistas apareciam disfarçados com desculpas de comprar um buquê para a esposa. E em cada esquina, ela sentia os olhos de um mundo que não era o dela, julgando, pesando, tentando desmontar sua essência. Pedro, por sua vez, tentava blindá-la. Cancelou entrevistas, evitou aparições públicas e pediu à imprensa que respeitasse sua noiva. Mas ele sabia que havia algo mais perigoso do que câmeras ou colunas sociais. Sabia que sua mãe não ficaria de braços cruzados. Doña Isadora permanecía en silencio, pero no inactiva. Desde su oficina privada, revisaba informes, registros, fotografías y cartas. Aquel nombre que había encontrado no era cualquier nombre. Estaba ligado al pasado de Agnes, a su infancia, a un evento sepultado en un archivo polvoriento de una institución olvidada. Una mañana, al abrir la correspondencia, Pedro encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja amarillenta, vieja, con el logotipo del DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Era un acta, una denuncia. Y el nombre de Agnes estaba allí, en mayúsculas. Su nombre completo, acompañado de palabras como abandono, tutela provisional, orfandad por circunstancias no esclarecidas. Pedro sintió un vacío en el estómago. No por lo que leyó, sino por no haberlo sabido antes. Agnes nunca le había hablado de eso. Nunca había mencionado nada de su pasado antes de los 18 años. Guardó la hoja, la dobló lentamente y la metió de nuevo en el sobre. Esa noche, fue a verla sin avisar. Agnes estaba regando sus plantas en el pequeño balcón. Tenía el rostro calmo, mas sus ojos denunciaban cansancio. Pedro la abrazó desde atrás. No dijo nada al principio. Luego, con voz suave, preguntó: ¿Por qué nunca me hablaste de tu infancia? Agnes se quedó inmóvil. La regadera seguía en su mano, pero el agua caía sobre el piso sin que ella lo notara. No creí que importara, respondió sin mirarlo. Claro que importa. Todo lo tuyo me importa, insistió él, con firmeza. Ella se giró lentamente. Lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. Porque no tengo una historia hermosa para contar, Pedro. Porque fui una niña abandonada, criada en hogares temporales, sin apellido, sin nadie. Porque aprendí a sobrevivir antes que a soñar. Y porque temí que al saberlo, me vieras con otros ojos. Pedro la abrazó con más fuerza, pero su silencio lo delataba. No era rechazo, era dolor, por no haber estado allí, por no saber cómo ayudar, por ver que ella había vivido tanto sin él. Agnes lo sintió. Se apartó con delicadeza. No quería lástima. No quería ser tratada como una herida abierta. No necesito que me salves, dijo, firme. Solo quiero que no me juzgues. Pedro negó con la cabeza. No te juzgo. Te admiro. Pero hay algo más. Sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. Agnes lo miró. Su rostro cambió. ¿Quién te lo dio? No lo sé. Llegó a la oficina, sin firma. Ella tomó el papel, lo reconoció al instante y lo rompió en silencio, sin rabia, solo con la dignidad de quien ha decidido no dejar que el pasado determine su futuro. No necesito pruebas para saber quién soy, susurró.
Pedro la miró como si la viera por primera vez. Ella era mucho más fuerte de lo que imaginaba, mucho más valiente que cualquiera que conociera, pero también comprendió que su madre había empezado a mover fichas. Al día siguiente, Pedro enfrentó a Isadora en el comedor de la casa familiar. La encontró rodeada de silencio, desayunando sola con una copa de jugo fresco y su eterno diario financiero al lado del plato. ¿Fuiste tú? Isadora ni siquiera levantó la mirada. ¿De qué hablas? El sobre, el documento, la investigación. Tú mandaste eso a mi oficina. Ella dio un sorbo con elegancia, luego sonrió apenas. Te estás volviendo paranoico, hijo. Cualquiera puede querer protegerte de un error irreversible. Pedro golpeó la mesa. Su voz no subió, pero su mirada ardía. No es un error. Y no necesito protección. Necesito que no te metas. Isadora lo miró con los ojos fríos como vidrio. Tú crees que es amor. Pero el amor no lo es todo, Pedro. La vida se construye con estrategia, no con emociones. Pedro se alejó sin responder. En su interior, sabía que la batalla recién empezaba. El cielo de la ciudad amaneció despejado como si el universo, por un instante, decidiera dar su bendición. El sol se asomaba tibio, cálido, acariciando los tejados con una luz suave. No era un día cualquiera. Era el día en que Agnes, la florista que creció entre silencios y cicatrices, se uniría para siempre con Pedro, el hombre que desafió su linaje por amor. La boda no sería como las demás celebradas por la familia Villarreal. No habría prensa, ni alfombras rojas, ni aplausos fingidos de la alta sociedad. Pedro había insistido en que fuera íntima, verdadera. Un ritual sin máscaras, apenas familiares cercanos, los que aún lo apoyaban, y los pocos amigos que se mantenían lejos de los intereses. Doña Isadora, claro, había sido invitada por pura cortesía, pero no había respondido. Y eso, en su mundo, era una negativa contundente. Agnes despertó temprano. No había dormido mucho. A cada hora, despertaba con el corazón acelerado, como si algo dentro de ella no terminara de creer lo que estaba por suceder. En su pequeño departamento, decorado con las flores más frescas que había elegido una por una, se preparaba sin estilistas ni asistentes. Solo Lucía, su amiga de toda la vida, la acompañaba. Vestía un sencillo vestido blanco de lino, con bordados delicados hechos a mano por una clienta de la floristería. Su cabello caía suelto sobre los hombros, con una pequeña trenza lateral adornada por jazmines frescos. En el espejo, Agnes no veía a una novia de revista. Veía a una mujer que había sobrevivido a muitas vidas dentro de uma só. E agora estava prestes a iniciar outra. Estás hermosa, murmurou Lucia, com lágrimas nos olhos. Estoy asustada, confesó Agnes, pero también feliz. A lo lejos, en una finca rústica alquilada a las afueras de la ciudad, Pedro ajustaba su chaqueta frente a un espejo antiguo. No era el traje de diseñador que todos esperaban. Era uno que él mismo había elegido, sencillo pero elegante, gris perla, con una rosa blanca en el bolsillo. Su expresión era distinta. Tranquila, pero cargada de emoción. Por primera vez, no temía al futuro. Lo deseaba. El altar estaba decorado con guirnaldas de flores silvestres, velas blancas y faroles de papel. No había lujos ostentosos, pero todo respiraba belleza. Belleza de la que se siente, no de la que se presume. Los invitados comenzaron a llegar en silencio. Entre ellos, algunos rostros conocidos del mundo empresarial, amigos discretos de Pedro, e incluso empleados de la floristería. Gente que había visto a Agnes crecer, luchar e insistir. Y cuando ella llegó, del brazo de un hombre mayor, el jardinero de la tienda, que la había criado como a una hija, todos contuvieron el aliento. No por su vestido, ni por su peinado, sino por la paz que irradiaba. Caminaba como quien por fin encuentra su lugar. Pedro no apartó la vista de ella. No pestañeó. No respiró. Solo sintió.
y en ese instante, supo que estaba haciendo lo único que había querido hacer con todo su ser. El juez oficiante habló con voz firme pero cálida. Habló del amor como un acto de voluntad, como una decisión diaria, como un refugio que se construye. Y cuando llegó el momento de los votos, Agnes tomó la palabra con las manos temblorosas. Pedro, no tengo un apellido ilustre, no tengo riquezas que ofrecerte, pero tengo mis manos que trabajarán a tu lado. Tengo mi voz, que te nombrará en los días de miedo. Tengo mis silencios, que serán refugio, y tengo mi corazón, que es tuyo. Pedro tomó aire y respondió con los ojos brillantes. Agnes, he vivido entre cifras, contratos y decisiones, pero nunca entendí el valor de algo. Hasta que te conocí, eres mi raíz, mi verdad, mi hogar, y ante todos los que amo, te prometo cuidarte, respetarte y elegirte, todos los días de mi vida. Hubo aplausos sinceros, lágrimas sin vergüenza, y una emoción densa en el aire que hacía vibrar cada rincón. Cuando el juez pronunció que eran marido y mujer, el beso fue largo, firme, honesto. No era de cuento, era real. Después de la ceremonia, el banquete se sirvió bajo las estrellas, entre mesas de madera, manteles rústicos y flores silvestres. No había ópera ni orquesta, apenas un cuarteto que tocaba boleros. Las risas eran verdaderas, os brindis espontáneos, e cada gesto tenía un brillo que nacía da simplicidade. Pero mientras los invitados celebraban, en una camioneta negra, estacionada a una distancia prudente, doña Isadora observaba desde detrás de los vidrios polarizados. Vestía de negro, como si estuviera de luto. Su rostro, impasible, no mostraba emoción alguna, pero en su mano derecha sostenía una nueva carpeta, una distinta. No era sobre Agnes, era sobre Pedro. Si él no quiere ver la verdad, la verá a la fuerza, murmuró. Y con esa promesa, el final feliz comenzó a empañarse. La brisa del Mediterráneo acariciaba con suavidad los campos dorados de la Toscana. Los viñedos se extendían como olas verdes hasta el horizonte, y los girasoles, aún somnolientos por el amanecer, se preparaban para abrirse al sol. En ese rincón apartado del mundo, Pedro y Agnes vivían los primeros días de su luna de miel. Lejos de los juicios, del apellido Villarreal, de las miradas que pesaban, lejos de todo, excepto de ellos mismos. La villa era una construcción antigua de piedra clara, restaurada con discreción, rodeada por olivos y cipreses. Pedro había elegido ese lugar porque sabía que Agnes no necesitaba lujos ni excesos, solo paz. Y ahí por primera vez, la tenía. Paz en los silencios compartidos, paz en las miradas largas y en los suspiros sin palabras. Los días transcurrían lentos. Desayunaban bajo la parra, caminaban entre las colinas, se detenían a mirar el cielo sin decir nada. Agnes vestía vestidos ligeros, el cabello suelto, flores detrás de la oreja. Pedro se quitaba el reloj, apagaba el celular y dejaba que el tiempo pasara sin controlarlo. En la sencillez del momento, comenzaban a conocerse de verdad. Una tarde, sentados bajo la sombra de una higuera, Agnes se balanceaba en una hamaca improvisada, mientras Pedro leía con la cabeza recostada sobre su regazo. ¿Tienes miedo del futuro?, preguntó ella. De pronto, Pedro levantó la vista y tardó en responder. Tengo miedo de no saber protegerte de lo que venga. Agnes le acarició el cabello con ternura. No quiero que me protejas de todo. Solo quiero que no me ocultes nada. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Pedro sonrió, pero su mirada se nubló por dentro, porque había algo que no le había dicho, algo que no podía seguir enterrado. Esa noche, mientras Agnes dormía entre sus brazos, él miraba el techo de madera y recordaba un rostro olvidado. Luciana, un nombre que ya no pronunciaba, una historia que había preferido dejar atrás, una mujer con la que había compartido un momento fugaz y que, según rumores, había tenido un hijo suyo.
Nunca lo confirmó. Nunca preguntó, y ese silencio, ahora, se le clavaba como una espina. Al amanecer, salió de la villa en silencio. Caminó entre los viñedos hasta encontrar señal en su teléfono. Llamó a un viejo abogado de la familia. «Necesito que encuentres a una persona», dijo sin rodeos. Luciana Gálvez. Vivía en la Ciudad de México hace años. Quiero saber si tuvo un hijo. Y si es mío. Colgó sin esperar explicaciones. Guardó el teléfono. Respiró profundo y regresó a la villa. Al llegar, Agnes lo esperaba en la cocina, preparando café con canela y pan recién horneado. ¿Saliste a caminar?, preguntó con una sonrisa. Sí, necesitaba despejarme un poco, respondió él, devolviendo la sonrisa. Pero sus ojos no eran los mismos. Agnes lo notó. No dijo nada, pero sintió algo moverse dentro de ella. Una pequeña duda, una brisa leve que anunciaba una tormenta lejana. Los días siguientes fueron tranquilos en la superficie. Visitaban pueblos cercanos, comían pasta en terrazas escondidas, se tomaban fotos con cámaras descartables, se reían, pero Pedro empezaba a dividir su corazón entre el presente y el pasado. Y aunque intentaba disimularlo, había momentos en que su mirada se perdía en un punto invisible, como si algo lo jalara hacia otra vida. Agnes, intuitiva, no insistía, pero su alma ya estaba inquieta. Mientras tanto, en la Ciudad de México, en el despacho de doña Isadora, una asistente le entregaba un sobre manila con una sonrisa contenida. El abogado ya se movió, señora. Está buscando a la mujer, Luciana Gálvez. Isadora tomó el sobre con calma, se acomodó en su sillón de cuero y abrió la carpeta como quien hojea una historia ya conocida. Perfecto, murmuró con voz afilada. A veces, el pasado es el mejor aliado. El regreso de la Toscana fue silencioso. Pedro y Agnes evitaron los reflectores, las cámaras y los anuncios. Querían que su amor siguiera siendo de ellos, no del mundo. Volvieron a la ciudad con la ilusión intacta, creyendo que todo lo que habían dejado atrás ya no tenía fuerza. Pero las sombras que uno deja atrás no siempre se quedan quietas. A veces avanzan más rápido que la luz. Agnes retomó su rutina con el mismo amor de siempre. Reabrió la floristería, arregló los ramos con esmero y saludó a sus clientas con esa dulzura tranquila que la hacía tan especial. Por fuera, todo parecía igual. Pero algo, aunque sutil, había cambiado. Pedro ya no era el mismo. Desde su regreso, él se mostraba distante, con la mente en otra parte. Sus gestos seguían siendo amorosos, sus palabras dulces, pero había una niebla en sus ojos, una ausencia que se instalaba entre los silencios compartidos. Agnes lo notaba, pero no lo enfrentaba, aún no. Mientras tanto, en algún rincón elegante de la ciudad, una mujer caminaba con paso seguro, labios pintados de rojo profundo y una mirada afilada. Luciana Gálvez había vuelto, y no por casualidad. Había sido contactada días antes. Alguien cercano a Pedro, un abogado, probablemente enviado por él mismo, había querido saber de ella, de su hijo, de un pasado que jamás se cerró por completo. Luciana no buscó venganza. No lo necesitaba. Lo que quería era una cosa muy clara, la verdad sobre la mesa, y que Agnes supiera con quién se había casado. Una tarde templada, cuando el sol comenzaba a bajar, la campanilla de la floristería sonó. Agnes, que estaba preparando un ramo de lavanda y margaritas, levantó la vista con una sonrisa. Pero al ver a la mujer en la entrada, esa sonrisa se congeló. Luciana llevaba un abrigo rojo, gafas oscuras y una bolsa de cuero elegante. Se quitó lentamente las gafas y dejó ver sus ojos penetrantes. «Hola», dijo con una voz firme y segura. «Busco a Agnes». «Soy yo», respondió ella, dejando el ramo sobre el mostrador. Luciana la observó detenidamente, con calma, con estrategia. «Me llamo Luciana. Tal vez no me conozcas. Pero compartimos algo, o mejor dicho,
Compartimos a alguien. El silencio cayó como una piedra en medio del local. Agnes frunció el ceño, confundida. No entiendo. Luciana se acercó unos pasos. Su voz no temblaba. Hace años, Pedro y yo tuvimos algo. No fue una historia romántica. Fue real, intensa, y producto de eso, nació un niño. Agnes palideció, pero no retrocedió. ¿Un niño? Así es. Nunca lo reconoció. Nunca quiso saber si era suyo. Y ahora, después de tantos años, manda a su abogado a buscarme. Sacó una tarjeta y la colocó sobre el mostrador, con elegancia. No vine a hacer escándalos. Solo quiero que sepas con quién estás casada, y que si necesitas saber la verdad, estoy disponible, porque yo no tengo nada que esconder. Agnes no dijo nada. No podía. Luciana la miró una última vez y se fue, dejando su perfume intenso flotando en el aire, junto con un millar de preguntas. Esa noche, Pedro llegó tarde. Agnes no mencionó nada. Sirvió té, escuchó cómo él hablaba del trabajo, de asuntos que no parecían importantes. Lo miraba con atención, tratando de encontrar señales, restos de lo que Luciana había dejado en su camino. Al día siguiente, Agnes decidió pasar por la oficina de Pedro. No era algo habitual. Quería sorprenderlo, o tal vez confirmar una sospecha. Fue recibida por la asistente con cortesía, y mientras esperaba en la antesala, algo llamó su atención. Una foto, semioculta, entre libros en un estante. Agnes se acercó. La sacó con cuidado. Era Pedro, más joven, sonriendo al lado de una mujer morena, y en el centro, un niño de cabellos oscuros y ojos verdes. El corazón le dio un vuelco. Pedro entró justo en ese momento. Se congeló al verla con la foto en las manos. ¿Quién es?, preguntó Agnes con voz baja, herida. Pedro no respondió de inmediato. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Tienes un hijo?, insistió ella, esta vez con firmeza. Pedro bajó la mirada. No lo sé. Nunca lo confirmé. ¿Y nunca te importó saberlo? Sí me importó, respondió. Pero no supe cómo, y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Agnes dejó la foto sobre el escritorio. No me mentiste, pero me ocultaste lo más importante. Pedro quiso acercarse, pero Agnes dio un paso atrás. No me digas que fue por protegerme, porque el amor que se oculta no es amor, es miedo. Y sin decir más, salió de la oficina, con el alma hecha pedazos. Las noches en la ciudad tienen una forma especial de doler cuando el alma está rota. Las luces siguen encendiéndose en las ventanas. El tráfico no se detiene. La vida continúa como si nada. Pero adentro, en el pecho de quienes han sido heridos por la verdad, el tiempo se congela. Y en ese estado de parálisis estaba Agnes. Después de salir de la oficina de Pedro, caminó sin rumbo. No quería volver a casa, no quería estar sola, pero tampoco podía soportar la idea de estar cerca de él. Finalmente, terminó en el departamento de Lucía, su amiga de siempre, la única que conocía cada grieta de su corazón. Allí, entre tazas de té sin terminar y un silencio cargado de pensamientos, Agnes confesó todo. La visita de Luciana, la foto, las palabras que Pedro no dijo, y lo que más dolía, la omisión, porque Agnes no se sentía engañada. Se sentía excluida, como si Pedro hubiera decidido que había partes de su vida que ella no merecía conocer. Mientras tanto, Pedro permanecía en su oficina, mirando la fotografía que Agnes había dejado sobre el escritorio. Aquella imagen, olvidada por años, ahora ardía como fuego entre sus dedos. El niño. Ese niño que tal vez era suyo, había crecido lejos de él. Sin su apellido, sin seu cuidado, sem saber sequer que me le era. E agora, pela primeira vez, Pedro sentía o peso real das consecuencias de su acobardía. No pudo más. Dejó todo y salió a buscar respuestas. Primero fue con su abogado, exigiendo información precisa.
Después, con uno de sus investigadores privados, en menos de 24 horas, ya tenía una dirección. Un barrio modesto, en las afueras de la ciudad. Una casa pequeña, con un jardín desordenado y una bicicleta encadenada junto a la entrada. Luciana lo recibió con frialdad. No lo abrazó. No sonrió. No fingió nada. ¿Vienes por curiosidad o por culpa? Pedro no respondió. Solo la miró. ¿Dónde está? Ella no lo hizo esperar. Llamó a alguien por su nombre. Emiliano. Y desde una de las habitaciones salió un niño de cabello oscuro, delgado, de unos 10 años, con una mirada despierta e inquisitiva. Al ver a Pedro, se detuvo. «Él es Pedro», dijo Luciana, sin adornos. El niño lo miró en silencio. Pedro no supo qué hacer, ni qué decir. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. «¿Eres mi papá?», preguntó Emiliano, sin miedo. Pedro tragó saliva. Sus ojos comenzaron a humedecerse. «No lo sé con certeza, pero quiero saberlo. Quiero conocerte». Luciana desvió la mirada, conteniendo una emoción que no quería mostrar. «No estoy aquí para quitarte nada», continuó Pedro, dirigiéndose a ambos. «Solo. Ya no quiero seguir huyendo». Esa noche, Pedro regresó a su casa solo, pero con algo nuevo dentro. Una decisión. Había cometido errores, sí, pero aún podía repararlos. Del otro lado de la ciudad, Agnes seguía en casa de Lucía. No había respondido los mensajes de Pedro, ni uno solo. Su corazón aún estaba envuelto en la niebla del dolor. Y aunque lo amaba, aunque sabía que su intención no había sido dañarla, no podía ignorar o fingir que nada había pasado. El amor, para ella, no era un cuento, era una construcción, y cuando uno es dejado fuera de esa construcción, algo se rompe. Lucía la abrazó con fuerza esa noche. «No tienes que decidir ahora», me le susurró. «Solo siente. Y cuando el corazón te hable claro, entonces decide». Al día siguiente, Pedro fue a la floristería. No la encontró. Esperó, llamó, dejó una carta. En ella, no se justificaba, no intentaba convencer, solo contaba la verdad. Todo, desde el principio, desde Luciana, desde su silencio, hasta Emiliano. Agnes leyó la carta al caer la noche. Cada palabra era como una piedra que pesaba en su pecho, pero también cada palabra estaba escrita com arrependimento e coragem. E isso a confundia ainda mais. Essa noite não dormiu. Se sentou frente à janela, observando a cidade, lembrando de todos os momentos vividos com Pedro, os bons, os difíceis, os que a fizeram acreditar e os que a fizeram duvidar. Ao amanhecer, se levantou. Respirou fundo e tomou uma decisão. Los dias que siguieron a la revelación fueron de un silencio profundo. No un silencio cualquiera, sino ese que se instala entre dos personas que todavía se aman, pero que han dejado de entenderse. Agnes y Pedro no se vieron, no se buscaron. Él respetaba su espacio, ella necesitaba respirar, y entre ambos, el amor seguía latiendo, pero herido, como un ave con el ala rota. La floristería seguía funcionando, pero algo en ella había cambiado. Agnes arreglaba los ramos con la misma técnica, pero sin la misma pasión. Sus manos temblaban ligeramente al cortar los tallos, y su mirada, antes serena, ahora vagaba perdida entre pensamientos que no se ordenaban. Cada flor que tocaba parecía recordarle a Pedro, las orquídeas por su elegancia, los girasoles por su forma de buscar la luz, incluso cuando todo es sombra, y las lavandas, por su aroma persistente, que siempre le hacía pensar en él. Lucía la observaba desde lejos. No insistía. Sabía que había dolores que no se curan con palabras, solo con tiempo. Le dejaba su espacio, pero siempre estaba ahí, con una taza caliente, una manta sobre las piernas, una mirada silenciosa de apoyo. Pedro, por su parte, se volcó en su trabajo. Asistía a reuniones sin escuchar lo que decían,
Firmaba papeles sin saber lo que firmaba. En su penthouse, todo estaba en orden, menos él. La casa lucía impecable, pero en cada rincón había un vacío. El espacio que Agnes había llenado com sua voz suave, seus livros empilhados em qualquer canto, seu perfume que misturava flor com café e carinho. Nada disso estava mais ali. E tudo fazia falta. Uma tarde, Pedro se armó de valor y visitó a Luciana y a Emiliano. Llevaba consigo un sobre con los resultados de un análisis de ADN. Lo había hecho en secreto, sin pedir permiso, porque necesitaba certeza. El niño era suyo. Luciana lo sabía incluso antes de leer el papel. Lo había sabido desde el principio, pero no dijo nada. Solo lo miró a los ojos. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó con frialdad. Pedro no dudó. Quiero ser parte de su vida, aunque me tome años, aunque él no me acepte ahora. Luciana asintió, sorprendida por la firmeza en su voz. Le permitió sentarse con Emiliano en el jardín. Jugaron a las cartas. Hablaron de fútbol. Fue torpe, incómodo, pero real. Por primera vez, Pedro se sentía padre. En otro rincón de la ciudad, Agnes salió a caminar sola por el parque donde Pedro le había pedido que se casara con él. Las hojas caían de los árboles como promesas rotas, y el viento de otoño acariciaba su rostro con ternura, como si el mundo quisiera consolarla. Se sentó en la misma banca, cerró los ojos, recordó el brillo en los ojos de Pedro, la forma en que su voz tembló al decir su nombre. E sentiu saudade, mas también sentiu medo. No era solo por el hijo, era por el silencio, por la decisión de él de enfrentar su pasado sin contar con ella, por haberla dejado fuera de algo tan importante. La herida no era la verdad, era la exclusión. Esa noche, Pedro escribió una carta larga. No era un intento de recuperar el amor, era un acto de sinceridad. Agnes recibió la carta al día siguiente. La abrió con manos temblorosas. Pedro no le pedía perdón. Le explicaba. Le contaba cómo había sido su vida antes de conocerla. Cómo había evitado tantas veces enfrentar su dolor. Cómo ella, con su luz, había sido la primera persona que lo había obligado a mirar hacia adentro. Le hablaba de Emiliano, de su decisión de estar presente, de no repetir el mismo error, de no huir más. Y al final, no le pedía nada, solo decía, si algún día decides volver, aquí estaré, no como un hombre que te exige amor, sino como el que aprendió a merecerlo. Agnes guardó la carta, no lloró, no sonrió. Solo se quedó en silencio, con el corazón en la mano. Y por primera vez desde que se había alejado, pensó en volver. Los días seguían cayendo como hojas secas sobre la ciudad. El otoño pintaba los árboles con tonos dorados y ocres, y aunque el clima parecía calmo, el corazón de Agnes seguía agitado, como un río que aún no encuentra su cauce. Había pasado una semana desde que leyó la carta de Pedro. No lo había llamado, no le había escrito, pero cada palabra seguía viva dentro de ella, como brasas que no terminaban de apagarse. Guardaba la carta en el primer cajón de su mesa de noche. No la había leído de nuevo, pero tampoco la había destruido. Como si ese trozo de papel fuera la última hebra de un lazo que aún no se rompía por completo. Lucía, su amiga fiel, la observaba con cariño y paciencia. No la presionaba, solo la acompañaba. Le ofrecía una taza de té caliente, una manta en el sillón y un silencio cómplice. Porque sabía que algunas heridas necesitan espacio para sanar, no palabras para disimular. Una mañana fría, Agnes se vistió sin decir nada y salió de casa. Caminó por las calles en silencio, con el corazón latiendo fuerte, sin un destino claro, hasta que llegó a la dirección que Pedro había escrito en su carta. El lugar donde vivía Emiliano. La casa era sencilla, con una reja azul desgastada, una bicicleta pequeña recargada junto al muro y plantas en macetas improvisadas. Agnes se detuvo frente a la puerta y dudó unos segundos.
Luego respiró profundo y tocó el timbre. Luciana abrió. Su rostro, serio como siempre, no reflejó sorpresa. Era como si hubiera sabido que ese momento llegaría. ¿Vienes por Pedro o por el niño?, preguntó sin rodeos. Vengo por mí, respondió Agnes con firmeza. Quiero conocerlo, no para juzgar, solo para entender. Luciana la miró en silencio unos segundos. Luego, sin más, abrió la puerta y la dejó pasar. El interior de la casa era cálido, decorado con dibujos infantiles, juguetes, libros y una atmósfera acogedora. Nada de lujos, pero mucho de hogar. Luciana llamó a Emiliano con voz neutra. El niño apareció en la sala, con los pantalones manchados de pintura y las manos llenas de crayones. Miró a Agnes con curiosidad. «Hola», dijo ella sin acercarse demasiado. «Me llamo Agnes». «Ya sé quién eres», contestó Emiliano con naturalidad. «Mi mamá me dijo que eres la esposa de mi papá». Agnes asintió, sonriendo levemente. «Lo fui. Aún no sé si lo sigo siendo». El niño la miró fijamente, sin decir nada. Luego, sin miedo, le mostró un dibujo que había hecho: un campo lleno de árboles, un sol grande y 3 figuras tomadas de la mano. «Este soy yo», señaló. «Este es mi papá. Y esta podría ser tú si quieres». Agnes sintió como el pecho se le apretaba. No respondió con palabras. Solo le acarició el cabello con delicadeza. Pasaron la tarde juntos. Emiliano le enseñó sus juguetes, sus libros favoritos y una pequeña colección de piedras brillantes que guardaba como tesoros. Agnes no preguntó por Pedro, solo estuvo presente, escuchando, sonriendo, observando. Al irse, Luciana la acompañó hasta la puerta. No había sarcasmo en su voz, solo honestidad. No todas se atreven a mirar lo que no entienden. Tú sí. Eso ya es mucho. Agnes no respondió, pero esas palabras la acompañaron durante todo el trayecto de regreso. Mientras tanto, Pedro intentaba mantenerse ocupado. Asistía a reuniones, respondía correos, hablaba en conferencias. Pero todo le sonaba hueco. Cada paso que daba sin ella se sentía como caminar sin suelo. La floristería ya no lo recibía con su aroma. Su casa ya no olía a canela ni a lavanda. Solo quedaba el recuerdo de Agnes en cada rincón. Una tarde, volvió al departamento que habían compartido. Lo encontró exactamente como ella lo había dejado. Sobre la mesa, un libro de poemas abierto. En el sofá, una manta doblada. En el alféizar de la ventana, una flor seca entre las páginas de un cuaderno. Una orquídea. Aquella del primer día. Pedro se sentó. No lloró. Solo se quedó en silencio. Porque sabía que había perdido más que un amor. Había perdido la posibilidad de ser mejor con ella. Del otro lado de la ciudad, Agnes escribía en su cuaderno. No era una carta, ni un diario. Solo pensamientos sueltos. Palabras que necesitaba poner en papel para entender lo que sentía. Y en medio de frases tachadas, una permanecía intacta. ¿Y si todavía lo amo? Esa noche, mientras la ciudad dormía, doña Isadora recibía un informe en su despacho privado. Las imágenes, los audios, los seguimientos, todo le indicaba que Agnes había visitado a Luciana. Y eso solo podía significar una cosa: estaba pensando en volver. «No lo permitiré», dijo con voz gélida, marcando un número en su teléfono. «Quiero que actúes ahora. Encuentra lo que ella más teme y hazlo realidad». El cielo amaneció limpio, pero el aire estaba cargado de algo invisible. Como si el destino se preparara para desatar una tormenta no en el cielo, sino en los corazones. Agnes se levantó más temprano que de costumbre. No había dormido bien. La noche anterior había vuelto a leer la carta de Pedro, y aunque sus palabras seguían doliendo, también comenzaban a sanar. Había visitado a Emiliano. Había visto con sus propios ojos que Pedro intentaba ser padre, que con sus errores y silencios no había huido esta vez,
Había algo distinto en él. Algo que Agnes no sabía si podía perdonar aún, pero que ya no podía ignorar. Esa mañana, después de mucho pensarlo, tomó su abrigo, salió de la floristería antes del mediodía y caminó hasta el edificio donde Pedro tenía su oficina. No avisó. Solo fue, como quien sigue el impulso de un corazón que, pese a todo, sigue creyendo. Pedro estaba en una reunión, pero al verla entrar, suspendió todo. No dijo nada. Solo la miró. Agnes tampoco habló. Se sentó frente a él. Respiró profundo y bajó la mirada por un segundo. Luego lo miró de nuevo. Necesito entender si tú de verdad estás listo para incluirme en todo, dijo ella, con voz firme pero sin dureza. No solo como tu esposa, como parte de lo que ahora eres, como parte de Emiliano. Pedro se quedó en silencio, no por miedo, sino por emoción, porque esa pregunta significaba esperanza. Estoy listo, respondió él, con la voz baja. Si tú estás dispuesta a intentarlo, yo lo estoy también. Por un momento, el mundo pareció volver a girar. Agnes no sonrió, pero su rostro se relajó. Y aunque no se abrazaron, aunque no se tocaron, algo entre ellos volvió a encenderse. Una chispa, una promesa. Pero mientras esa pequeña luz se encendía, otra sombra se preparaba para cubrirlo todo. Doña Isadora no había perdido el tiempo. En cuanto supo que Agnes había visitado a Emiliano, activó su plan final. Una estrategia cuidadosamente tejida, que no solo buscaba separar a su hijo de Agnes, sino destruir la imagen de ella por completo. Mandó filtrar a la prensa un supuesto documento oficial, falsificado, antiguo, donde se insinuaba que Agnes había sido parte de un caso de abandono infantil cuando era menor de edad, que había estado implicada en la desaparición de una menor cuando vivía en uno de los hogares temporales por donde pasó en su adolescencia. Era mentira, claro. Un arquivo morto reaberto, distorcido, manipulado, mas suficiente para que os jornais começassem a espalhar. La noticia explotó como una bomba. Portales de chismes, noticieros amarillistas, redes sociales, todos hablaban de la esposa del millonario con un pasado oscuro. Usaban su imagen, su nombre, su historia, sin contexto, sin verdad. Agnes estaba en la floristería cuando todo comenzó. Un cliente le mostró la noticia en su celular. Al verla, sintió que el aire le abandonaba los pulmones, no por la calumnia, sino por lo que vendría después. Pedro, al enterarse, corrió hacia ella. La encontró sola, sentada en el suelo, con los ojos fijos en la pantalla. No lloraba, no gritaba, solo miraba, como quien ha sido traicionada por algo más grande que el amor. No fui yo, dijo Pedro de inmediato, con los ojos llenos de rabia. Juro que no fui yo. Lo sé, respondió Agnes, con voz apagada, pero alguien lo fue. Y esa persona está muy cerca de ti. Pedro entendió en ese instante. Su madre no necesitaba pruebas, solo la conocía demasiado bien. En cuestión de horas, cámaras comenzaron a aparecer afuera del local. Gente tomaba fotos, se asomaba con curiosidad, preguntaba con morbo. Agnes cerró la tienda, bajó la cortina, apagó las luces, y por primera vez desde que llegó a esa ciudad, se sintió extranjera de nuevo. Lucía fue a verla de inmediato. La encontró en el suelo, abrazada a un ramo de peonías que no había terminado de armar. No lloraba, pero su silencio gritaba. «Van a creerlo», murmuró Agnes. «Aunque no sea cierto. Tú sabes quién eres», dijo Lucía. Y Pedro también. Esa noche, Pedro enfrentó a su madre. Entró en su mansión sin anunciarse. La encontró en su estudio, bebiendo té como si nada hubiera ocurrido. «¿Por qué?», preguntó él, con los puños cerrados. Isadora levantó la vista, tranquila. «Porque lo hago por ti, para protegerte. No necesito que me protejas de la mujer que amo.
Esa mujer te debilita, te arrastra, te quita la visión. Yo no voy a permitir que termines enterrando el legado de esta familia por una florista con pasado dudoso. Pedro temblaba de ira, pero en vez de gritar, se acercó a ella lentamente. La miró a los ojos con una firmeza nueva. Si tengo que elegir, te lo digo ahora, la elijo a ella. Isadora parpadeó, por primera vez sin saber qué responder. Pedro se marchó. Cerró la puerta con calma. Y esa fue la última vez que pisó la casa de su madre. La ciudad despertaba con un sabor amargo. Las primeras planas aún mostraban el rostro de Agnes al lado de titulares sensacionalistas. La esposa del magnate, una impostora con pasado turbio, el oscuro origen de la florista que conquistó al heredero Villarreal. Las palabras eran afiladas, diseñadas para destruir sin piedad. Cada letra dolía como una herida abierta. Agnes no había salido de casa en 2 días. Mantuvo las luces apagadas, el teléfono en silencio, las cortinas cerradas. No por vergüenza, no por culpa, sino por saturación, por cansancio, porque el mundo exterior se había convertido en un campo de batalla que no había elegido pelear. Ni una sola lágrima rodó por su rostro en esas horas. Pero sus ojos estaban secos de tanto resistir. Lucía se encargaba de mantenerla alimentada, aunque ella apenas comiera. Le leía noticias, comentarios de apoyo, mensajes de antiguos clientes que decían no creer en lo que se decía. Eso la sostenía, pero no sanaba, porque Agnes sabía que bastaba una duda para que todo el amor del mundo se tambaleara. Mientras tanto, Pedro se movía con la furia de un huracán silencioso. No buscaba venganza, buscaba justicia. Había contratado a un equipo de investigadores privados, especialistas en rastrear operaciones sucias dentro de la prensa. En cuestión de horas, descubrieron el origen del documento falsificado, el contacto directo con una cuenta bancaria vinculada a un ex colaborador de confianza de su madre, y el flujo de dinero que conectaba todo. No tardó en reunir pruebas. Una carpeta entera, con fechas, nombres, transferencias, correos. La verdad completa, pero Pedro no fue a verla de inmediato. Esperó, porque no quería ir solo con documentos, quería ir con una acción. Usó su influencia para organizar una entrevista televisiva, no con un escándalo, no con furia, sino con una dignidad que impresionó incluso a sus detractores. En horario estelar, sentado en un set sobrio, Pedro habló con calma. Explicó el origen del documento. Desmintió cada línea. Mostró las pruebas. Y luego, con voz firme, dijo: Agnes no solo es inocente, Agnes es valiente, porque sobrevivió a un sistema que no la protegió, porque construyó una vida honesta con sus propias manos, y porque, a pesar de todo, eligió amar, a mí, a mi hijo, y eso no lo ensucia ninguna mentira. La entrevista fue vista por millones, compartida, comentada, aplaudida, pero Agnes no la vio en directo, no podía. Apenas horas después, Lucía le mostró un extracto, y en la pantalla, vio a Pedro no como el hombre poderoso que había conquistado su corazón, sino como un hombre que, por fin, había aprendido a amar con verdad. Agnes salió de casa esa misma noche. No sabía exactamente a dónde iba, pero sus pasos la guiaban. Atravesó calles aún mojadas por una lluvia reciente, esquivó miradas, respiró el aire frío como si fuera su primer aliento en días. Llegó a la casa de Pedro. Él abrió la puerta sin sorpresa, como si supiera que ella vendría. No dijeron nada durante unos segundos. Luego, Agnes entró, caminó por la sala, observó los lugares donde o silencio moraba desde que él partiu. Se viró para él. Seus olhos estaban mollados, mas seu corpo firme. Gracias por no defenderme con gritos, sino con hechos. Pedro se acercó lentamente. Gracias por no rendirte. No se abrazaron al instante. Se miraron. Largos segundos. Y en ese mirar, se perdonaron. Días después,
La floristería volvió a abrir. No faltaron flores, ni clientes. Agnes reapareció entre pétalos y colores como si la primavera hubiera llegado antes. Pero había una diferencia. Ya no estaba sola. Pedro pasaba por ahí todas las tardes. Emiliano, de vez en cuando, la ayudaba a regar las plantas, y ella le enseñaba los nombres científicos de cada especie. Se reían, sin prisa, sin etiquetas. La ciudad los miraba, algunos aún con duda, otros con admiración, pero a Agnes ya no le importaba, porque por fin comprendía que no debía disculparse por existir. Y en la sombra, doña Isadora, derrotada pero no destruida, veía desde su mansión cómo el plan había fallado. Su imperio seguía intacto, pero su hijo, ese ya no le pertenecía. El sol caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo los edificios con tonos dorados y cálidos. Era el tipo de tarde que parece dibujada a mano, donde cada rayo de luz se acomoda en los rincones, con una delicadeza que casi parece intencionada. Ese día, sin necesidad de grandes anuncios ni invitaciones formales, algo nuevo se estaba gestando. Un cierre, un renacimiento, una celebración. Había pasado un mes desde que la verdad salió a la luz, desde que Agnes volvió a caminar entre las flores sin miedo, y Pedro aprendió a amar desde la honestidad. Emiliano se había convertido en parte de la rutina de ambos. Sus visitas a la floristería eran frecuentes, y con cada nuevo día, parecía más cómodo, más libre, más niño. Pedro, por su vez, habíase tornado o que nunca pensou que poderia ser, pai, com erros, com dúvidas, mas também com entrega. Essa tarde, el local de Agnes no abría para el público. Estaba decorado con guirnaldas de eucalipto, velas blancas y pequeñas luces cálidas que colgaban del techo como estrellas domésticas. No era una boda. Ya estaban casados. Tampoco era una reinauguración. Era algo más íntimo, una promesa renovada. Solo estaban los más cercanos. Lucía, por supuesto, con lágrimas contenidas y el orgullo vibrando en su mirada. Emiliano, con una camisa blanca arrugada y un dibujo hecho a mano donde aparecían él, Pedro y Agnes, rodeados de flores gigantes. Un par de clientes queridos, os vecinos que siempre apoyaron, y a señora que vendía pa una esquina, que agora sorría como se vise un milagre. Agnes vestía un sencillo vestido crema, suelto, etéreo, el cabello trenzado con flores silvestres, sin joyas, sin maquillaje más allá del brillo natural de quien se sentía en paz. Pedro, ao seu lado, com uma camisa clara, mangas dobradas, sapatos gastos e um sorriso que, dessa vez, não escondia nada. No hubo sacerdote, ni discursos, solo silêncio, y luego unas palabras que salieron del alma. Agnes tomó la palabra, con voz serena. Hace tiempo que creí que el amor era algo que se mendigaba, que debía agradecer por cada pequeño gesto que me dieran. Pero hoy entiendo que el amor, el verdadero, es elección, es trabajo, es respeto. Y tú, Pedro, me enseñaste a elegir, incluso cuando todo parecía perdido. Pedro la miró como si el mundo acabara en sus ojos. Luego habló, apenas susurrando. Nunca supe lo que era pertenecer, hasta que tú me hiciste sentir parte de algo. Contigo, no solo encontré el amor, encontré mi hogar. Hubo aplausos suaves, lágrimas sinceras y un abrazo que duró más de lo que dura un suspiro, pero menos de lo que dura una vida. Lucía les entregó una caja pequeña. Dentro, había un broche antiguo en forma de margarita. Era de la abuela de Agnes, algo que ella había pensado perdido para siempre. Lucía lo había recuperado en secreto, restaurado, guardado para ese día. Agnes no pudo evitar llorar al verlo. Pedro le sostuvo la mano. Al final del pequeño acto, Emiliano se acercó con timidez y preguntó si podía decir algo. Todos asintieron. Yo no entendía por qué algunas cosas duelen, pero ahora sé que es porque cuando quieres mucho algo, también te puede doler. Y aunque al principio no sabía si quería que tú fueras mi familia,
dijo mirando a Agnes. Ahora sí quiero. Nadie contuvo las lágrimas. Después vino la comida. Panes artesanales, vino suave, frutas frescas, flores comestibles, risas sin filtro. No había fotógrafos, solo momentos. No había escenario, solo almas. Y aunque doña Isadora no fue invitada, envió algo que nadie esperaba. Un sobre, con una pequeña nota y un cheque en blanco. Pedro lo rompió sin abrirlo. Agnes solo sonrió. Quizá, por primera vez, entendió que perdió, dijo ella. Pedro no contestó, pero la tomó de la mano, como quien promete algo sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la floristería permaneció iluminada. Dentro, Agnes, Pedro y Emiliano sentados en el suelo, comiendo pastel con las manos, riendo sin medida. Habían enfrentado la traición, el abandono, la mentira, y aún así, estaban ahí, juntos, completos, imperfectos, humanos, y aunque el mundo siguiera girando con su ruido, sus juicios y sus sombras, ellos ya no temían, porque cuando un amor sobrevive a todo, lo que viene después, por fin, es paz. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.